La Mara Salvatrucha, durante años, hizo en El Salvador algo todavía peor que matar. A muchas de sus víctimas las hizo desaparecer por completo. Quemaba los cuerpos y esparcía las cenizas para que no quedara nada que enterrar, ningún lugar donde una madre pudiera ir a llorar. Los borraban del mundo como si nunca hubieran existido. Solo en el Departamento de la Libertad, la Fiscalía documentó 131 víctimas de esa maquinaria de desaparición. La mayoría, gente inocente que nada tenía que ver con la pandilla. Hombres, mujeres, adultos mayores, niños. Y entre esos 131 nombres hay uno que le va a pesar especialmente, el de una futbolista, una deportista, una cara que su gente conocía. Se llamaba Jimena Granados, y fue tragada por la misma máquina que a todos los demás. Escúcheme bien, hermano, porque lo que buscaban con esto es lo más perverso de todo. Ellos creían que, convirtiendo a sus víctimas en cenizas, esas muertes nunca se iban a contar. Tenían una regla fría como la muerte. Sin cuerpo, no hay delito. Si no había nadie a quien enterrar, se decían, no había crimen que nadie pudiera juzgar, así que borraban a la persona 2 veces. Primero le quitaban la vida, y después le quitaban hasta el derecho a existir como muerta. Pero se equivocaron, y aquí está el giro de esta historia. Porque hoy, esos 131 nombres, incluido el de Jimena, son la prueba que tiene contra las cuerdas a 485 cabecillas de la Mara. Los que quisieron borrarlos volvieron, convertidos en la evidencia que los condena. Y esta es la historia de cómo las cenizas que esparcieron al viento terminaron señalándolos a todos. Pero antes de seguir, permítame una cosa. Si usted es de los que creen que un muerto merece una tumba, un nombre y una oración, si es de los que piensan que ninguna familia debería quedarse sin poder enterrar a los suyos, entonces está en el canal correcto. Esto es, Los Caídos. Aquí les devolvemos el nombre a los que quisieron borrar, y contamos cómo caen los que se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Suscríbase y active la campanita, para que estas historias no se pierdan. Sigamos. Porque este caso guarda 3 preguntas, y ninguna se va a olvidar. Primera, ¿cómo llegó una pandilla a montar toda una maquinaria para hacer desaparecer a la gente? Segunda, ¿quiénes eran esas 131 personas, y qué hacía una futbolista entre ellas? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. Si los borraron tan bien, ¿cómo hizo la justicia para levantarlos del olvido y volverlos la prueba que hoy los hunde? Empecemos por el método, porque es de lo más escalofriante que se ha visto en este país. La Mara que operaba en la Libertad no mataba y se iba, mataba y borraba. Tenían 2 formas de hacer desaparecer a una persona. A unas víctimas las quemaban y esparcían las cenizas, para que no quedara ni rastro. A otras las enterraban en secreto, en terrenos escondidos, en predios que solo ellos conocían, cementerios clandestinos, fosas cavadas lejos de todo, donde metían los cuerpos y los tapaban con tierra, para que nadie los encontrara jamás. Y esto era todo un sistema. Piénselo. Para hacer desaparecer a más de 100 personas hace falta organización, hace falta gente que decida a quién matar, gente que lo ejecute, gente que traslade el cuerpo, gente que cave, gente que queme, gente que calle, toda una cadena de manos trabajando para un solo fin, que la víctima se esfumara sin dejar huella. La Mara montó esa maquinaria en la Libertad y la puso a funcionar durante años, en varios de sus programas, como quien monta una fábrica de desaparecer gente. Y todo respondía a esa lógica fría: sin cuerpo, no hay delito. Porque cuando una persona simplemente desaparece, no hay homicidio que investigar. No hay un cuerpo, no hay una escena del crimen. Y sin eso, para la ley, muchas veces no había caso. La familia, en cambio, quedaba atrapada en una tortura sin final, sin saber si su hijo, su hija, su padre, estaba vivo o muerto, esperando en una puerta que nunca se iba a abrir. Y mientras tanto el crimen no aparecía en ninguna parte. Para la Mara era el crimen perfecto. Mataban y era como si no hubiera pasado nada. Y ahora piense en la escala de esto. Solo en la Libertad,
La fiscalía logró documentar 131 víctimas de esa estructura. 131 personas borradas. Y para que entienda que esto no era un caso aislado, escuche este otro dato. Entre 2010 y 2022, en fosas clandestinas de todo el país, se llegaron a hallar más de 1.100 cuerpos. Solo en el Departamento de la Libertad, más de 130. Todo un corredor de la muerte, escondido bajo tierra durante años. Pero lo más doloroso es quiénes eran esas personas. Porque la inmensa mayoría no eran pandilleros, eran civiles, gente común que no tenía nada que ver con esa guerra, trabajadores, amas de casa, adultos mayores, abuelos que ya solo querían vivir en paz sus últimos años, y niños, menores de edad, tragados por la misma máquina de desaparición, personas cuyo único delito, muchas veces, fue una sospecha, un rumor, estar en el lugar equivocado, o simplemente cruzarse en el camino de la clica. Y entre todos esos nombres hay uno que le pone rostro a la tragedia. El de Jimena Granados. Una futbolista, una deportista, alguien que un día representó lo contrario de todo esto. La vida, el juego, el esfuerzo sano, los sueños de una muchacha. Una cara que su comunidad reconocía, que su gente seguía, y aún así, ni eso la salvó. La misma maquinaria que se tragó a los ancianos y a los niños, se la tragó también a ella. Su nombre, hoy, es uno de los 131, porque para la Mara, delante de esa máquina de borrar, nadie era nadie. Y aquí quiero que se detenga un momento a pensar en las familias. Porque cuando a un ser querido lo matan, por más terrible que sea, uno al menos tiene un cuerpo, tiene un velorio, tiene una tumba a la que ir a llevar flores, tiene un lugar donde llorar, pero a estas familias les quitaron hasta eso. Se quedaron sin un cuerpo que enterrar y sin una tumba a la que llevar flores, con una casa a medias, un plato vacío en la mesa y una pregunta que no se apaga nunca. ¿Dónde está? Esa fue la crueldad más grande de todas. No solo les arrancaron a los suyos, les robaron hasta el derecho de enterrarlos. Y esas familias hicieron lo único que podían hacer, buscar. Durante años, madres, padres, hermanos recorrieron morgues, hospitales, Bartolinas, con una foto en la mano, preguntando por alguien que se había esfumado sin dejar rastro. Muchos murieron sin saber qué había pasado con su hijo. Otros siguen buscando hasta el día de hoy, porque una familia no se rinde, aunque le hayan borrado hasta el cuerpo, y esa búsqueda terca, ese amor que no se apaga, con los años, resultó ser justo lo que la Mara no había contado, y esa espera, la de no saber, es una tortura que no tiene nombre. Porque una madre que entierra a su hijo, con todo el dolor del mundo, al menos puede llorarlo y empezar, algún día, a sanar. Pero a una madre a la que le desaparecen al hijo, la dejan atrapada para siempre en la misma pregunta. Cada vez que suena la puerta, por un instante piensa que quizá es él, que quizá volvió. Cada muchacho que ve de lejos en la calle, por un segundo se le parece. Sin un cuerpo que velar, y sin una tumba a la que ir a rezar, esa herida no cierra jamás, se queda abierta, sangrando por dentro, un día tras otro, un año tras otro. Eso fue lo que la Mara le hizo a decenas de familias de la Libertad. Además de quitarles a los suyos, las condenó a un duelo sin fondo y sin fecha. Pero la Mara cometió un error. Creyó que las cenizas no hablan, porque el Salvador, donde una pandilla podía desaparecer gente a voluntad, con los años, dejó de existir. La estructura que mandaba en la Libertad fue desmantelada. Sus cabecillas, uno tras otro, cayeron tras las rejas. Y cuando esa muralla de miedo se vino abajo, pasó lo que ellos creían imposible. La verdad empezó a salir de debajo de la tierra. Literalmente, de debajo de la tierra. Porque los investigadores empezaron a buscar aquellos cementerios clandestinos, y los fueron encontrando, uno por uno, predios escondidos donde la Mara había enterrado a sus víctimas, convencida de que nadie iría jamás. De ahí, se recuperaron restos. Se reunieron testimonios que el miedo había tenido callados por años. Se cruzaron datos, denuncias de esas familias que nunca dejaron de buscar, y pieza por pieza,
la fiscalía fue reconstruyendo una historia que la pandilla había querido convertir en humo. Y cada fosa que abrían contaba la misma historia. Un predio apartado, tierra removida, y debajo, los restos de alguien a quien una familia llevaba años buscando. Y aparecían muchos, repartidos por distintos rincones del departamento, como si la libertad entera se hubiera convertido, poco a poco, en un cementerio clandestino. Cada uno de esos hallazgos era, a la vez, la peor y la mejor noticia para una familia, la confirmación de que su ser querido no iba a volver, pero también, por fin, el derecho a enterrarlo como Dios manda, a ponerle una flor, a cerrar esa herida que la Mara les había dejado abierta durante tantos años. Los que quisieron borrarlos les habían quitado hasta eso, y la tierra, al abrirse, empezó a devolvérselo. Y fue un trabajo gigantesco, más de 100 crímenes distintos que reconstruir, uno por uno. Cada víctima era un caso, cada caso una vida que reconstruir. ¿Quién era? ¿Cuándo desapareció? ¿Quién dio la orden? ¿Quién la ejecutó? ¿Dónde la ocultaron? 131 historias que la Mara había querido borrar, rearmadas una por una hasta formar un solo expediente gigantesco. Y ese expediente con el tiempo se volvió una montaña de pruebas que ningún cabecilla pudo tumbar. Y no la llevaron a cualquier tribunal. La llevaron ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. Y en junio de 2026, la Fiscalía presentó sus alegatos finales, cerrando uno de los procesos más grandes que se han visto contra la Mara Salvatrucha en la historia del país. Sobre la mesa, 118 casos de homicidio y desaparición. 131 víctimas documentadas. Y en el banquillo señalados 485 cabecillas de la estructura. Deténgase en ese número. 485. 485 hombres, desde los que daban las órdenes hasta los que cavaban las fosas, señalados por la muerte y la desaparición de esas 131 personas. Y la fiscalía no pidió cualquier cosa. Pidió que los condenen por homicidio y por desaparición de personas, todo junto, por la maquinaria completa. Los que se creyeron intocables, los que borraban gente para que no existiera ni el delito, hoy tienen el delito entero documentado, con nombre y apellido en su contra. Y piénselo, porque un juicio así casi no se había visto nunca. Meter en un mismo expediente a casi 500 cabecillas, por más de 100 crímenes, atados a 131 víctimas, es una de las acusaciones más grandes que se han armado contra una pandilla en la historia de El Salvador. Es desmontar la maquinaria entera, desde el que daba la orden hasta el que cavaba la fosa, y sentarlos a todos, juntos, a responder por cada nombre que quisieron borrar. Y el tribunal no los juzga solo por matar, los juzga por desaparecer, por ese esfuerzo frío y calculado de hacer que sus víctimas no existieran ni siquiera como muertas, para que ninguna madre pudiera acusarlos. ¿Y sabe qué es lo más justo de todo esto? Que su propio plan se les volteó en las manos. Ellos convirtieron a esas personas en cenizas para que no existieran, para que nadie las contara, para que no hubiera prueba de nada. Y esas mismas personas, esos 131 nombres, terminaron siendo la prueba. Jimena Granados, los ancianos, los niños, todos los que quisieron borrar del mapa, hoy están escritos en un expediente que puede mandar a la cárcel a casi 500 pandilleros. Las cenizas que esparcieron al viento les cayeron encima como una tormenta. Hay quienes creen que se puede borrar a una persona, que basta con quemar un cuerpo, esparcir unas cenizas, cavar una fosa en un terreno escondido, para que alguien deje de existir y nadie responda jamás. Pero hay una verdad más grande, hermano. Un ser humano no es tan fácil de borrar. Su nombre queda, su ausencia grita, su familia no deja de buscarlo. Y tarde o temprano, aunque tarde años, la verdad sale de debajo de la tierra y señala a los culpables uno por uno. Porque hoy, esas 131 personas que la Mara quiso convertir en humo, tienen algo que sus verdugos les quisieron negar para siempre: un nombre, un expediente y una justicia que por fin habla por ellos. Jimena Granados existió, los ancianos existieron, los niños existieron,
Y ninguno de ellos volvió a ser ceniza en el olvido, sino la prueba que los recuerda y que condena a los que se los llevaron. Dígame usted, ahora que conoce esta historia, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios y déjele una oración a esas familias que todavía buscan a los suyos, que la van a sentir. Si esta historia le movió el alma, compártala por WhatsApp con su gente, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que sepan lo que de verdad se vivió en esta tierra. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos devolviéndoles el nombre a los que quisieron borrar. Que Dios los bendiga, hermanos, y que descansen en paz todos los que nunca debieron desaparecer.